Adalberto Carvajal, abogado laborista que llegó a manejar 180.000 expedientes mediante computadores en un equipo de 45 colegas. Nació en un pueblito del Tolima, donde anduvo descalzo hasta los 13 años de edad, cuando calzó sus primeras alpargatas. Si con discreción usted le mira la calva, verá unos huecos minúsculos, casi imperceptibles, que conserva como el más fiel recuerdo de su padre, Arsenio Carvajal Saavedra, descendiente directo de los indios Panches. Él le enseñó a leer y a escribir a los 3 años y medio de edad, con un fuete en la mano y en la otra un lápices de colores, azul y rojo, cada mitad, al cual sacó punta por ambos lados con una navaja, y a cada equivocación del pequeño le daba un puntazo. ¿Qué iba a pensar el viejo que su hijo sería calvo? Cuando el sabio Salomón Rodríguez llegó al corregimiento de Roncesvalles, dependiente del pueblo San Antonio de los Micos, que carecía del honor de figurar en el mapa del Tolima, sin iglesia, ni centro de salud, ni escuela, decidió sentar cátedra. Nunca se supo cómo llegó allí este personaje. Revolucionó a los colonios antioqueños y caldenses, fundadores del pueblito, cuna de incipiente cultura de arrieros y comerciantes de marranos, que trocaban por bovinos, base de la que sería una de las ganaderías más prósperas del sur del Tolima. Don Salomón, como le decían con afecto, se adaptó a los frijoles con chicharrón, a la mazamorra antioqueña y a la guapanela con queso, y logró convencer a los rosembayunos de que era bueno bañarse aunque fuera una vez al año y usar alpargatas en vez de andar por ahí a pata limpia. Don Salomón era del Guamo, municipio sustancialmente conservador, y por eso no hablaba de política cuando se hallaba con liberales. Predicaba la paz, declamaba, cantaba, hacía discursos y leía griego y latín. Al comienzo daba clases a domicilio, enseñaba el himno nacional y a modo de tertulia, rudimentos de teatro. Fue el faro intelectual, ético y moral de Roncesvalles. Más tarde, cuando tuvo su colegio, los principales del pueblo, Carlos Londoño, Bernardino Piedrahita, Eusenio Arana, César Pardo, Eduardo Londoño y Jesús Montealegre, matricularon en él a sus hijos. Adalberto fue el más aventajado. Don Salomón se asombró al ver a un huipa de 3 años y medio leyendo y escribiendo. La mamá de Adalberto, Elvira Salcedo Romero, oriunda de Chaparral, era hija de un combatiente de la Guerra de los 1000 Días, Juan de la Cruz Saicedo, y de un indígena pijao legítima, Zenona Romero, de modo que descendía de indígenas por punta y punta, como el lápiz de su desgracia infantil. Su papá, jornalero, también aprendió a hacer puentes, ayudó a construir las primeras casas de esa región colonizada por antioqueños, y sabía un poco de ebanistería, hacía las culatas para las escopetas de los guerrilleros. Siempre hubo rivalidad entre los conservadores de San Antonio de los Micos y los liberales de Roncesvalles, agudizada tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder popular liberal que cayó el 9 de abril de 1948, cuando Adalberto acaba de cumplir 12 años, pues había nacido el 20 de marzo de 1936. Hoy, este gran abogado de prestigio nacional cuenta 60 marzos, trabaja desde muy temprano y se acuesta tarde. Es sorprendente que duerma 1, 2 o cuando mucho 3 horas diarias. Le tocó de cerca la violencia que dividió la historia de Colombia en el siglo XX en dos, antes y después de la muerte de Gaitán. En el Tolima, los enfrentamientos entre los dos partidos de siempre fue tenebrosa. Empezaba sus andanzas Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, quien todavía da que hacer, y en la zona de Roncesvalles había una sección guerrillera dirigida por Gerardo Loaiza. Allá, como eran liberales, simpatizaban un poco con la guerrilla, o chusma, como la llamaban, porque tenían intenciones de corte social. La infancia de Adalberto fue tranquila. El niño, con las pequeñas cicatrices que le dejó la rígida pedagogía de su papá, trabajaba diariamente en el monte cortando árboles. Mamey, guayacán y guayabo eran los apetecidos,
hacían más brasa, cuya leña llevaba en burro y vendía en el caserío a 2 centavos la carga, porque las estufas las alimentaban con leña, no con carbón. Cuando se saturaba la demanda, cargaba en baldes de agua que tomaba en un chorro que proveía a la población a razón de 1 centavo por cada 2 galones. Si la competencia de aguateros lo superaba, recurría a recoger lavazas, sobrados de comida que mezclados con agua eran el alimento de los cerdos en criaderos primitivos. En cada extremo de una vara resistente colocaba un tarro grande para hacer equilibrio, y se iba como los hindúes, a venderlos a 1 centavo. Me ganaba entre 3 y 4 centavos diarios. Un par de huevos costaban 5 centavos. La historia se repite. Como era el único niño que sabía leer y escribir, era solicitado en las tardes para ir a los hogares a rezar el rosario. Me aprendí los gozosos, los gloriosos, los dolorosos, y cuando debía leer una novena de difuntos, tenía asegurada durante las 9 noches su mejor entrada económica, porque le pagaban 5 centavos por cada una o le daban 2 huevos. No solo de pan vive el hombre, dijo Cristo, aludiendo a la atención que se debe tener al espíritu. Adalberto alimentaba el cuerpo, participando en los ritos espirituales católicos. Cuando un sacerdote iba cada 2 o 3 meses a oficiar la misa, el niño Carvajal, descendiente de indígenas sin tener rasgos de tal, era el acólito, el que tocaba las campanas en 3 ocasiones, llamaba a los creyentes, entregaba las jarritas con agua y vino para que el cura hiciera la mezcla y las bebiera, echaba agua en las manos del sacerdote para purificarlas, alcanzaba las hostias para que las consagrara, tenía la patena cuando las señoras comulgaban, tocaba la campanita para que se hincaran o pusieran de pie, y cantaba con voz de niña los salmos. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Eso entonaba devoto quien de adulto sería radical defensor contra injusticias. Muchos años después, el obispo de Ibagué consideró que este sería un buen lugar para promover misiones y mandó curas de planta. Primero fue el sacerdote español Fermín de Larrazábal, que inició la construcción de un templo y completó su labor bautizando niños, casando parejas de arrejuntados, entre ellos Elvira y Arsenio, los padres de Adalberto, haciendo primeras comuniones, y además lugar destacado tuvo el pago de diezmos y primicias. El cura Larrazábal se convirtió en uno de los mejores chalanes del pueblo, montaba los más hermosos caballos y tenía bovinos de exposición. Después llegó el padre Pablo Quintora, promotor primero de la escuela pública para niños y para niñas más tarde. El destino permitió que un hermano de Adalberto, Arsenio Jr., fuera cura párroco de Roncesvalles. Tiempo después, en la escuela, encontró a Adalberto a Betty Arcila Tenerife, su primer amor. Fueron novios porque se hacían señas desde lejos con las manos. Se miraban de cerca cuando cantaban en el coro que organizaron el cura y don Salomón, y se regalaban dibujos hechos en hojas de cuaderno. Sus vivencias están marcadas por contrastes. El mundo, para él, era el filo de una montaña, que veía todos los días frente a la casa que les había prestado para que su papá se hiciera cargo de cuidar de caballos, terneros, cerdos y una que otra vaca. La mamá estaba ocupada todo el día en oficios domésticos. Adalberto era el mayor de 2 hermanos, de los cuales murieron 3 muy pequeños. Y él, soñador y dueño de sí mismo, cuando no estaba en plan de negociar leña, agua, lavazas u oraciones, se iba a los alrededores a capturar ardillas, perseguir osos de anteojos, asustar dantas, remedar el canto de los pájaros, tomar una hoja y ponerse a jugar con churrusco, reptiles vestidos con una especie de pelo, y los enormes gusanos del páramo de Barragán, un valle tan lindo como frío, mucho más que Bogotá. En contraste de esa vida sedentaria y limitada, Moisés Romero, dueño de la única tienda, los dotaba de telas, grano, jabón de tierra y baratijas, que compraba cada 3 o 4 meses,
tras haber ido en mulas a vender quesos a Ibagué. Tenía un radio grande, de tubos, sin par en muchos kilómetros a la redonda, y cordón umbilical con el resto del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial se reunían todos a escuchar las noticias sobre ese acontecimiento lejano, del que solo podían imaginar su proporción. Era un espectáculo. Cuando se presentaba interferencia en las emisoras, todos permanecían en silencio, y cuando se perdía la onda, aprovechaban para especular sobre lo que habría podido pasar. 5 o 10 minutos más tarde, cuando retornaba la señal, volvían a enmudecer. El estado semisalvaje, como vivían, se mide por un hecho particular. Se bañaban una vez al año. Todos los muchachos del pueblo nos reuníamos en el chorro donde cogíamos el agua para vender, los 15 de julio, porque el 16 era la fiesta de la Virgen del Carmen, y nos preparábamos para ese gran acontecimiento. Si les ilusionaba el 16, le temían al 15, porque durante el transcurso de un año a otro, se les formaba de la rodilla a los pies una especie de costra de tanta mugre acumulada. La única manera de quitársela era con jabón de tierra y el martirio de un pedazo de teja o de ladrillo para raspar esa capa. Debían hacerlo con tal fuerza y esmero que les quedaban sangrando rodillas, canillas, gemelos, calcañeras y pies. El 16 amanecían hinchados, por eso el 15 esperaban hasta última hora para autotorturarse, hasta cuando un duro fuetazo o un coscorrón les recordaba su compromiso anual. Casi no podían caminar, por eso no nos bañábamos con frecuencia. La fiesta de la Virgen del Carmen tuvo su evolución. De una misa cantada pasó a gran ceremonia con víspera de anuncio, pólvora que llevaban los marraneros que viajaban a Barragán. Tragó en la tienda de don Felipe, competidor de Moisés Romero, mucha comida, desplazamientos desde los lugares circunvecinos, descanso y devoción. Quienes no estaban al día aprovechaban para pagar sus diezmos y primicias con gallinas, terneros, potrancas, cerdos o dinero en efectivo, que acucioso recibía el padre Larrazábal. La fiesta estaba precedida por la novena de la Virgen del Carmen en noches distintas. Se oían sermones sobre la importancia de ir a misa, de colaborar con la construcción de la iglesia, de no visitar a Damiana, la mujer mala del pueblo, de pagar cumplidamente los diezmos, de bautizar a los hijos y de no irse a vivir hombres y mujeres sin la bendición de Dios. No podía faltar el Ave María, cantado por don Salomón, cuyo vozarrón era acompañado con el armonío por Mariano Mejía. Ese día todos se levantaban a las 4 de la madrugada, cuando empezaba la alborada con pólvora, desfiles de caballos y gritos de jinetes que le echaban vivas a la querida Virgen del Carmen, madrecita linda. Sin excepción, se estrenaba ruana o mulera y falda o pañolón. En las noches de rosario, los muchachos, encabezados por Adalberto, practicaban un deporte favorito: amarrar a los feligreses con pedazos de alambre dulce que metían por una esquina de las ruanas o de los pañolones y luego remachaban con tenazas en la otra punta. Si era ruana y pañolón, tanto mejor. Por aquí estuvo jodiendo a los hijos de don Arsenio. Era la resignada expresión de las víctimas, quienes se soltaban cuando ya había pasado el espectáculo de la vaca loca, los castillos y el juego de pelota de trapo encendidas con petróleo que todos pateaban en anárquico partido de fútbol sin porteros, jueces ni reglas. La vida seguía sin más contratiempos que los comunicados de la radio. La paz se acabó cuando fundaron las escuelas para varones y una para señoritas otra. Cuando Adalberto fue matriculado a las malas, descubrió que no tenía nada que aprender. Ya se sabía el cuento de las vacas tienen 4 estómagos, las plantas, raíz, tallos, hojas, flores y fruto, las vocales son 5, Dios está en todas partes, el abecedario tiene 29 letras y el mundo lo forma aire, agua, tierra y fuego. ¡Suficiente! Un día cayó en sus manos un periódico de 6 meses atrás, en donde venía envuelto algo, y supo lo que era la prensa. Eso le despertó ansiedad por conocer el mundo. Escapó y estuvo perdido una semana en el monte, porque quería saber qué había detrás del filo de la montaña familiar.
Como anduvo mucho sin lograr ver algo, se encaramó a un enorme árbol y vio el valle ancho y ajeno, y luego montañas y montañas. Su primera decepción grande. No sería la última. No le cabía en su picoteada cabeza que el objetivo inmediato de su vida fuera tener un buen machete propio. En cambio, cuando empezaron a llegar de otras tierras peones que usaban alpargatas, que nadie llevaba en el pueblo, todos andaban descalzos. Sí tuvo la ilusión de calzar uno después del asesinato de Gaitán, cuyas persecuciones ya se sentían. En las veredas se presentaban los primeros problemas. Compañeros suyos se incorporaron a la guerrilla. Adalberto, durante 8 meses, a intervalos estuvo vinculado a la columna de Geraldo Loaiza, pero desistió. Vivía y comía en el monte, especialmente en el cañón del río Amoyá. Tiene muchas anécdotas, pero prefiere contar la vez que se tomaron a su propio pueblo, sin muertos ni heridos, cuando necesitaron proveerse de medicinas en la droguería de César Pardo, el boticario. Mi presencia en la chusma fue una especie de seguro de vida para mi familia, especialmente para mi papá, a quien quería matar la policía chulavita. Le asesinaron 14 parientes en forcejeos entre liberales y conservadores, pues, como en muchas familias, había partidarios de ambos bandos en el interior de las mismas. Yo no podía entender eso, no podía aceptar que existiera tanta violencia. Me pareció que todo era problema de educación. Tanta matanza fue lo que rompió mi vida. Ahí empezó a asignarse su destino. De hecho, fue educador durante 33 años, desde la escuela rural hasta la universidad. El chispazo que le prendió esa mecha fue un periódico que le llegó como una revelación y la carta de un tío abuelo que desconocía, quien pidió que mandaran al muchacho a estudiar a Ibagué, para que dejara de ser un indiecito lavacero, aguatero, leñador y rezandero por contrato. Al indiecito le gustó la idea. Estaba agotado de fantasear acerca de qué habría en el otro mundo, el de esos carros voladores que pasaban de cuando en vez a miles de metros de su cabeza, los DC-3, que viajaban de Bogotá a Cali y hacían un ruido espantoso. Quería saber qué pasaba en otras tierras y le desesperaba la inactividad y la vida pastoril. Por eso demostró vivo interés en irse para Ibagué. Para llegar allá debía caminar durante 3 días hasta Rovirá, el fin del hilo de la carretera que más se acercaba a Rosenvalles. Su papá lo acompañó y lo recomendó a un chofer. Se despidieron como se hacía en esos días, sin abrazo, ni alborozo, ni nostalgia. Hasta luego, papá, que le vaya bien, mijo. Durante más de 8 horas estuvo en un carriol, lo mismo que hoy llaman chiva, con la diferencia de que la mitad era para pasajeros y la otra para carga, soportando con estoicismo la incomodidad de los apretujones, la violencia de ese bus que bufaba, agredía, expedía un olor que mareaba porque el motor estaba para reparar y quemaba aceite, arrancaba y frenaba bruscamente para deleitar al chofer y al ayudante, es decir, un infierno apenas comparable con el baño previo al homenaje a la Virgen del Carmen. Mejor no hubiera existido esa Virgen para no tener que sangrar piernas y pies. A punto de llegar a la estación de Ibagué, percibió el olor de la civilización que jamás olvidaría. Eran 2 que nunca antes había sentido y que se quedaron en la memoria para siempre. Olía a gasolina y a chorizo quemado. En la estación expendían gasolina y al lado chorizos que por no vendidos a tiempo se chamuscaban. No pudo evitar un gesto de repugnancia. El chofer le hizo el favor de dejarlo a la entrada del colegio San Simón, en Ibagué. El equipaje del insospechado abogado laborista era como de tiras cómicas antiguas, un palo con una sábana llena de ropa y algo de comer atado a una punta. Con esa apariencia, vestido con prendas que no correspondían a moda alguna conocida, alpargatas sucias y viejas, mirada atónita, entró al comedor, donde vio 3 filas. Dejó su palo y atado de pobre a la entrada. Decidido, se sentó a la primera mesa desocupada que vio, tomó un plato de seco y se puso a comer común y corriente, es decir, con la mano. Cogió un pedazo de yuca y, dominando el calor del alimento, lo masticaba con hambre. Luego una papa,
después manotaditas de arroz. De repente levantó la mirada y vio a no menos de 30 muchachos observándolo con sorpresa e incredulidad. Montañeros, ¿es que nunca han visto comer a alguien? Desconocía qué era un cuchillo, cuchara y tenedor. En su pueblo tenía fama de buen estudiante. La inteligencia le había entrado por los huesillos que le había hecho el favor de marcarle su papá. En el colegio San Simón lo recibieron interno con esa fama, otorgándole media beca. Terminó el año y su libreta de calificaciones no podía ser más desoladora. Lo único que aprobó fue educación física. De resto, perdió todas las materias. La explicación era muy clara. Me había empezado a poner zapatos, me habían regalado un balón y me la pasaba jugando fútbol, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. No estudié nada. Rompí mi tradición de buen estudiante y me metí en una cultura que desconocía, la del fútbol. Años después, fue reserva del Deportes Tolima. Otro impacto lo desveló. Así como los indígenas imaginaban a la llegada de los ex-reos españoles que hombre y caballo eran uno solo, él creyó que hombre y bicicleta también formaban una unidad. Pensaba que era un ser que en vez de pies tenía ruedas. Se me hacía raro ver la llanta que se movía y los pies pegados a los pedales. Esa impresión lo llevó a acercársele al aparato, tocarlo, perderle miedo, montársele y aprenderlo a manejar. Con lo que le mandaban de la casa y le regalaba a veces el tío abuelo, pudo comprarse una cicla. Perdió ese primero de bachillerato y regresó al pueblo con el año perdido, pero lleno de conocimientos. Allí lo esperaba una de las fueteras más memorables que le propinó el buen alfabetizador de su padre. Pero llevaba dos armas que lo harían célebre en la región. Dos juguetes que allá la gente desconocía: el balón y la bicicleta. Había aprendido a dominar la cicla a mi antojo. La manipulaba con las manos, con los pies, hacía equilibrio, maromas, colocaba 5 muchachos acostados y les saltaba por encima. El pueblo me hacía corrillo, con la boca abierta. Estaban ante algo insólito. Me aplaudían. Era una buena manera de distenderme. Lo mandaron al colegio San Isidoro del Espinal, con el recuerdo de la fuetera que lo dejó sin deseos de seguir jugando fútbol 18 horas diarias y le produjo unas ganas repentinas por interesarse en matemáticas, geografía, historia, literatura, ciencias naturales y demás. Allá estudió 2 años y vivió en casa de otro tío. Pasó a la escuela normal rural del Guamo, donde obtuvo a los 16 años de edad el título de maestro de escuela rural. De ahí es el diploma más bonito que tengo. Se fue de maestro a la escuela urbana de varones del Líbano, Tolima. Allí ganaba 123 pesos al mes, que le pagaban en el estanco municipal, a veces con aguardiente, porque no habían recaudado impuestos suficientes. Un día vio que el rector estaba obligando a una profesora embarazada a que se encargara de la disciplina. Adalberto le dijo: no, yo lo hago. Discutieron y terminaron a patadas y pescozones serios. Fue sancionado y enviado a otro pueblecito, Murillo. Ahí duró 1 año en una escuela rural purgando su pena por rebeldía. Y luego fue nombrado de nuevo en el Líbano, donde permaneció 3 años más. Cada 12 meses los maestros se tenían que posesionar. En 1957, para esta diligencia, le pidieron la libreta militar. No la tenía y fue enrolado por segunda vez en las filas del ejército. Había permanecido a Alberto unos meses en el batallón Colombia, hacia fines de 1949, regalado en las filas de la delegación que representó a nuestro país en la Guerra de Corea. Desertó por la muerte de sus 3 hermanos, a causa de meningitis aguda, que no pudo controlar César Pardo, el boticario del pueblo. Fueron 3 meses solamente, tiempo que sirvió de marco a la tragedia familiar. Adalberto se solidarizó con la familia, Dios también. Fueron 12 hermanos, además de Adalberto, y los 3 que fallecieron se encontraban a Efrén, negociante en lo que le vendan; Rodrigo, ingeniero metalúrgico, empleado de la multinacional Refa, quien reside en Portugal; Marconi, médico, murió atropellado por una buceta al salir de su casa en Bogotá;
Arsenio, sacerdote, María Elvira, máster en pedagogía, Teresa, zootecnista, Jairo, comerciante y Víctor Hugo, pintor, egresado de la Universidad Nacional. Adalberto quería seguir trabajando en el magisterio, pero la carencia de libreta militar se lo impedía. Colombia no ha cambiado mucho. Desde esos días existía la práctica de comprarlo todo, darles participación económica a funcionarios corruptos que vendían, entre otras cosas, la libreta militar. Adalberto encontró un tipo de esos, le pagó y el vendedor lo mandó a examen médico. Dócil, fue y lo declararon apto. Lo metieron de inmediato en un camión y terminó formando parte del batallón Caldas. Como sabía escribir a máquina, lo dejaron en oficinas. Él no quería eso, deseaba estar en orden público para conocer el cuartel por dentro y en esa línea fue a parar al Quindío. Allá se destacó mucho porque le gustaba sobresalir, tenía ya visos de liderazgo. Todo en mi vida ha sido casi como accidente. En 1956, Gamal Abdel Nasser, jefe del Estado de Egipto, nacionalizó el Canal de Suez, que produjo un confrontamiento con Gran Bretaña, Israel y Francia, apaciguado por intervención de los norteamericanos y de la ONU. Se creó una especie de policía internacional formada por 10 países, donde se hablaba en todos los idiomas, entre esos 2 latinoamericanos, Brasil y Colombia. Uno de los soldados que se había ofrecido para alistarse en esa misión tenía dificultades por unos papeles. Un teniente le dijo a Adalberto: vaya, preséntese a ver qué pasa. Fue. La estatura mínima para aceptar a alguien era de 1,70 m. Le hicieron exámenes físicos minuciosos y fuertes. Los pasó todos, pero medía 1,63 m, lo cual no fue inconveniente para que lo aceptaran. Desde entonces, unos lo llamaban gallo enano, otros chiquito. Él hablaba algo de inglés. Llegó allá y lo designaron soldado ranchero, en otras palabras, cocinero raso. Después, a misiones de espionaje, contraespionaje, estuvo en Bonn, Alemania. Sirvió en la fuerza de emergencia como destacado de la ONU. Viajó cerca de Gaza, donde hoy están los palestinos. Entonces, en posesión de Israel, se paseó el Oriente Medio y terminó en Egipto. Conoció mucha gente, entre ellos al general Abraham Barón Valencia y al coronel Marcos Arambula Durán, quien después fuera principal promotor del ciclismo en Colombia durante los días de Jesús María Lacuní, Efraín Forero y Ramón Hoyos Vallejo. Regresó a Bogotá lleno de mundo y experiencias. El límite del filo de la montaña de Roncesvalles había sido hecho añicos de manera imprevisible. Después de eso, siguió un tiempo más en el ejército, donde ganaba 15 pesos mensuales. Ya estaba desvinculado de su tierra cuando recibió noticias de que sus padres estaban en situación lamentable y se puso a ahorrar. Como era insuficiente, robaba cobijas del cuartel, no con la decencia de 1 o 2, sino bultos completos que les iba a vender a las prostitutas de la calle 10ª, entre carrera 8ª y 10ª. Cada vez que hacían requisa en los hoteluchos de esas calles, había sorpresa por el patriotismo de las clientas. Se tapaban con cobijas que llevaban estampada la bandera nacional. Claro que eso ya está prescrito y no hay delito ahora por confesión. Se desvinculó de las armas y se dedicó a aprender a jugar billar, hasta que estuvo en capacidad de comer marrano. Esta expresión significa que un experto en billar llega a uno de esos salones, se hace el que no sabe mucho, logra engañar a alguien o a algunos de su mediocridad para ese juego, y los trabaja hasta que acuerdan apostar dinero. Ahí se revela el verdadero taur y el marrano no le queda más remedio que pagar. Al que come marrano se le dice perro. A Alberto fue perro, pero a veces le tocó ser marrano. Trajo a la familia a vivir al barrio Las Cruces, a un cuarto con piso de tierra y después a un inquilinato increíble de la calle 16 con carrera 12. Había como 40 familias. Allí el casero tenía un cable de extensión muy largo, con un bombillo,
que les prestaba a cada núcleo durante 5 minutos mientras servían la comida hecha en reverbero. Cenaban a oscuras. Cualquier cosa, hacinados y tristes como todo montañero, empieza pobre. Le cogieron el tiro en los billares y le tocó emplearse en lo que le saliera. Vendedor callejero de detergentes, zapatero, talabartero y los domingos escrutador en las apuestas de carreras de caballos. Se hizo amigo de Manuel Cabral Jiménez, sacó licencia de locución y laboró en La Voz de Colombia. En Toledar y en La Voz de Bogotá le enseñó locución a un mensajero llamado Jorge Enrique Pulido, quien llegó a tener un noticiero de televisión y fue asesinado hace unos años. Cuando nació la cadena 3, llamada Teletigre, propiedad del Consuelo de Montejo, le adjudicaron un programa, La Verdad, que le ofrecieron a Adalberto, pero terminó en manos de Pulido. Su vocación de maestro despertó. Validó durante las noches el bachillerato en el Colegio Francisco de Miranda y en la institución Ciudad Quiroga, mientras trabajaba en lo que fuera. Un día vio en el periódico una convocatoria para normalistas que deseaban ser profesores. Fue un jueves a Secretaría de Educación, se presentó y un señor Carrasco le preguntó si sabía rezar. El hombre, que se había mantenido de niño orando por 5 centavos la sesión, le contestó que sí, y el señor le dijo: allí a 2 cuadras está la catedral, vaya, rece 3 Padres Nuestros a ver si le sale el puesto. No fue, creí que me había mamado gallo, cuando a la semana, mirando el periódico, vi mi nombre en la lista de aceptados. Cuando abrieron la Facultad de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Libre, cuyo decano era Ramiro Osorio, padre de quien fuera director de Colcultura, entró allí, a la jornada nocturna. Se le acumulaban hasta 6 planchas de dibujo en la semana y al 4º semestre dejó de asistir. Pasó a la Facultad de Derecho, también de noche. Continuaba como maestro durante el día. Lo curioso es que hizo la carrera en 3 años, casi sin asistir a las clases. Tenía amigos que contestaban lista por él y sencillamente estudiaba como demonio en vísperas de examen, con compañeros a distancia aventajados. Siempre le fue bien, sobre todo en la especialización en Derecho de Trabajo, en la Universidad Nacional. Se hizo líder sindical porque un día, saliendo de una asamblea, se vio empujado por los compañeros y cuando se dio cuenta, estaba en un gran salón sin saber por qué y todos hablaban, gritaban, no se dejaban escuchar. Entonces se paró sobre una mesa y dijo: el que quiera hablar, me pide la palabra a mí. Fue de los fundadores de FECODE, Federación Colombiana de Educadores, de la cual llegó a ser presidente por 10 años. Terminó Derecho y fue profesor en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la Universidad de Nariño y en la Universidad Libre de Bogotá, de donde egresó. Además, director de posgrados y empezó a ejercer su profesión. En septiembre de 1966 adquirió imagen nacional bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando inició una campaña para darle un salto cualitativo a la educación. Organizó una marcha de protesta desde Santa Marta hasta Bogotá. Partieron 700 maestros, de los cuales llegaron al final de los 1620 kilómetros 86, incluidos, obvio, Adalberto y un perro que se les pegó, al que bautizaron Solidario. Esa caminata fue seguida durante 33 días por todo el país y su eco llegó a nivel internacional. Adalberto fue declarado la figura del día. El Espectador y toda la prensa lo reconoció como dirigente, honrado, sincero y preocupado por sus colegas. No había en él ánimo protagónico individual. Como sindicalista tuvo sus privilegios. 7 veces fue a Europa. Dictó una conferencia en la Universidad de Bolonia como profesor invitado, con motivo de los 900 años de su fundación. Participó en organismos internacionales, en la Confederación de Educadores Americanos y en la Confederación Mundial de Profesores de la Enseñanza. Visitó la Unión Soviética, Argelia, Egipto, donde rememoró sus tiempos de soldado, Arabia Saudita, Cuba y casi 100 países. Por revoltoso también fue a parar a la cárcel 8 veces, con sindicaciones diferentes. La más grave cuando fue abogado de una modelo, Blanca Sofía Castro de Ojeda,
joven hermosa que tenía un colegio. Un mayor del ejército era el dueño de la casa donde tenía el plantel y la agredía sexualmente. Adalberto la defendió, logró que no la lanzaran y permaneció 2 años más ahí. Consiguió entonces otro colegio campestre en Engativá. Él fue fiador y se desentendió de ella. El doctor Carvajal, también dedicado a las artes marciales, es el presidente colombiano de una fundación colombo-coreana de estas disciplinas. El presidente coreano es el profesor Kyung-Duk Lee. Un día apareció en la tercera página de El Tiempo una historia donde se hablaba del asesinato de unos señores Vallejo, tío y sobrino. Vallejo tío era el dueño de la nueva casa donde Blanca Sofía tenía el colegio. Adalberto era señalado como amante de ella y se le acusó de haber atacado a los Vallejo a golpes de karate en la carrera séptima con Avenida Jiménez, metido a la fuerza en un carro, encañonado con revólver, secuestrado y asesinado en un potrero de Mosquera, donde supuestamente le habían propinado 16 puñaladas a cada uno. No habían utilizado el revólver porque habría llamado la atención con las detonaciones. Había 4 testigos, todos del entonces F2, institución a la cual había ganado unas demandas. Encarcelado como autor intelectual y material del hecho, se salvó porque se pudo probar que Blanca Sofía tenía un amante del F2 y a la vez lo era también el señor Vallejo tío. Ella quería que éste le escriturara la casa a su nombre. Como no quiso, un día que fue a cobrar el arriendo, lo recibieron los otros 2 amantes. Lo hicieron seguir muy amablemente, con un sobrino que lo acompañaba, y lo mataron a apuñaladas. Los envolvieron en unas alfombras, los metieron en un carro, los llevaron al potrero de Mosquera y les prendieron fuego. Pero ella le escribió una carta al del F2, al amante cómplice, que fue interceptada. Rastrearon lo que ella consignaba ahí y el caso fue aclarado. Dejaron a Adalberto en libertad. Por otra parte, el día de esos hechos, él había estado en la Universidad Libre, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, haciendo exámenes orales a 80 alumnos. Si no hubiera sido por la carta y los discípulos, habría pagado condena de 30 años. Se queda pensando y desamarra un zapato inconsciente. ¿Le molestan los zapatos? Sonríe. Recuerdo cuando me incomodó el primer par que me puse. Todavía tengo callos. El empeine es muy alto y como mis pies crecieron libres, se supone que calzo 38, pero me aprieta. El 39 me queda largo. Me toca mandarlos a arreglar y no siempre me quedan bien. A propósito de zapatos, rememora los negocios fallidos que tuvo. Cuando trabajaba en el Líbano, Tolima, se inventó en la escuela un sistema de pólizas para venderles a los muchachos. Ofrecía 100 boletas a 5 centavos cada una, que pagaban por cuotas con lo de las onces. Jugaba con los 2 últimas cifras de la lotería del Tolima. Recogía 5 pesos. Un par de zapatos valía 2. Él ganaba 3 y el que tenía la boleta de la suerte se quedaba con un par de zapatos por 5 centavos. Todo eso lo hacía porque no le alcanzaba el sueldo de maestro. Casi todas las empresas que montó fracasaron. Tuvo una franquicia de arepas. Un día la señora encargada de cuidar los hornos se quedó dormida y la producción se quemó. Cerró por quiebra. Luego, basado en las rifas de zapatos, abrió en sociedad un almacén para vender vestidos por el sistema de club. Cuando la llevaron al cuartel, el socio se quedó con todo. Por esos días se rebuscaba los fines de semana con un carro de verifoneo para invitar a la gente a la media torna libanense, donde había músicos. Los espontáneos recitaban, leían cuentos, cantaban, todo dentro de lo cultural. Era tan famoso eso que cuando aparecía alguien con otra entretención, le pagaba a Adalberto para que montara cerca la media torta, a fin de que cuando terminaran los asistentes se fueran donde el competidor.
Con el transcurso de los años hizo esfuerzos concretos. Abrió una tienda en el barrio Restrepo. Fue socio de una fábrica de chorizos en Soacha, donde salió bien librado un amigo español. Luego, un taller de mecánica en el barrio Quiroga, con un ingeniero que ganó todo. Más tarde, un almacén de ropa fina para hombre en el barrio del Lago, que también quedó en manos de uno de sus mejores amigos. Pero no me quejo ni los culpo. Cuando empezó en firme su carrera de abogado, se había especializado en derecho laboral. Tenía enorme prestigio en el campo social. Pensó que eso era una ventaja y descubrió que era un lastre. La primera demanda que presentó tuvo que pasarla 10 veces porque se la rechazaron. Había abierto una oficina en la calle 20 con carrera séptima, donde era consultado por muchos trabajadores. La fila bajaba por las escaleras desde el piso 7 hasta la plazoleta de las Nieves y daba la vuelta a la cuadra. No es mentira, viejos abogados que lo conocen y vieron ese fenómeno lo corroboran. Atendía dudas gratis, me metía en las huelgas, peleaba a favor de la gente y luego iba a darles poder a abogados que tenían mucha fama. Empecé a valorar mi trabajo y a cobrar. Así montó la primera oficina alfombrada para defensa de los trabajadores en Colombia. La gente se escandalizó. Parecía un laborista aburguesado defendiendo obreros. Fundó una asociación que agrupaba a más de 200 abogados en todo el país, que dividió el derecho del trabajo. Unos defienden exclusivamente patronos y otros representan únicamente empleados. Ahora están abocados a una discusión seria que replantea todo. Tras la caída del socialismo y la apertura, a Adalberto, izquierdista desde siempre, aún desde acólito y rezandero por necesidad, le cabía en su espíritu el cuenco de la igualdad. No en sentido utópico, sino real. Fue muy amigo de Gerardo Molina, rector socialista de la Universidad Nacional, bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen, y con él se nutrió bastante. Hoy día es director ejecutivo de la fundación que lleva el nombre de ese ilustre maestro. Se dedicó a organizar su oficina con proyección nacional y dirigió bajo su responsabilidad directamente a 45 abogados que manejaron 180.000 procesos por computador, herramienta de trabajo que utiliza en su oficina desde hace 12 años. Entre las cosas insólitas que vivió, recuerda que una vez presentó 2.000 demandas en Santander. 4 años más tarde, los jueces apenas habían visto 400 causas. Otra vez llegó a Medellín con un camión lleno de cajas con 20.000 demandas de trabajadores, desde porteros hasta altos gerentes, que tuvieron que ser arregladas por la vía de la conciliación. Se dedicó a estudiar, por curiosidad, porque los maestros no tenían subsidio familiar. Se fue hasta el fondo del asunto, peleó con pies, manos y dientes. Hoy, los 250.000 profesores que hay en Colombia gozan de ese privilegio. Ya Adalberto había aprendido que no se puede andar por las ramas porque se corre el riesgo de que no aguanten y se quiebren. Camina por el tronco y solo atiende servicios masivos, como el de los 230.000 afiliados de FECODE, los 12.000 empleados de Bavaria o los 700 de la USO. Su registro máximo fue asesorar a 182 sindicatos. Cuando veía a muchachos con deseo de estudiar, carentes de recursos, se acordaba de sus excursiones al monte a cortar leña, de los tarrados de la baza y baldes de agua que vendía, de la piecita con piso de tierra del barrio Las Cruces. Felisa Suárez de Ortiz era una maestra de Alpujarra, a quien no obstante faltarle un brazo, le sobraba energía para servirles a sus paisanos y colegas. De allí aprendí mucho y en su casa se hizo la reunión de maestros que me sirvió de base para lanzarme como líder sindical. Con ella convenció a los rectores del Colegio de Bogotá para que colaboraran socialmente otorgando becas a los jóvenes capaces. Durante 10 años, gracias a la gestión de Adalberto y Felisa, sacaron bachilleres de 20.000 adolescentes. Consiguieron también que unas universidades dieran cupos. No tienen la estadística de cuántos de esos 20.000, gracias a ellos,
son profesionales calificados, pero calcula que la cifra puede estar por encima de la mitad. Ese plan terminó por falta de tiempo de sus iniciadores. Un día suyo, cuando era estudiante y empleado, empezaba a las 3 o 4 de la madrugada. A las 5 estaba en la emisora donde trabajaba. A las 6 salía para la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Pasaba luego a la emisora a preparar material para el noticiero del mediodía. Por la tarde trabajaba en algún colegio o se ponía a estudiar. En la noche retornaba a la emisora, salía a las 12 y se iba con Hipólito, Hincapié, Jorge Enrique Pulido, Álvaro Rodríguez y Julián Londoño a tomar aguardiente. Cuando dormía era 1 y 3 horas nada más. En esas andanzas de aguardientero se le ocurrió fundar el primero y tal vez único sindicato de prostitutas que ha tenido Bogotá. Lo organizó en el Café Potomac de la calle 18 entre carrera quinta y sexta, quienes entraron bajo su orientación en huelga. Esa manía por organizar a la gente la vivió también cuando tuvo enfrentamientos con Octavio Arizmendi Posada, quien fue ministro de Educación y gobernador de Antioquia. En Medellín lo hizo meter preso en la cárcel La Ladera por los días en que arribó el primer papa que besó tierra colombiana, Paulo VI. Adalberto armó una campaña de rebaja de penas por la visita del heredero de la iglesia fundada por San Pedro y organizó sindicato. Ese hecho sirvió de tema para una destacada crónica que escribió el entonces reportero de la revista Cronos, Adalberto Giraldo. Lo habían condenado a 60 días y lo tuvieron que sacar de la cárcel a la fuerza, a los 18. No quería irse. Allá había un ambiente muy agradable, mucho calor humano. Lo echaron a las calles a rastras, pero logró su cometido. En pocas semanas salieron 14.000 detenidos de todas las prisiones del país. Actualmente se levanta a las 4 de la mañana, hace 1 hora de gimnasia, lee otra hora, desayuna, está en la oficina a las 7, trabaja todo el día, llega a casa hacia las 11, lee un par de horas y se duerme hacia la 1 o 2. Cuando tenía 27 años, en 1962, se hizo medir el cociente intelectual. Usted sabe que de 1 a 100 hay idiotas, imbéciles y normales. De ahí para arriba comienza uno a ser sobresaliente. Yo obtuve 130, nada extraordinario. Ha escrito 6 libros especializados en derecho laboral. En 1994 se lanzó de candidato al Senado. Se gastó una fortuna de 93 millones de pesos, tuvo 13.500 votos y no salió elegido. Está casado con María Ernestina Molina y es padre de 4 hijas. Alba Lucía, abogada de la Universidad Libre y teóloga de la Universidad Javeriana. Fue misionera en África. Trabaja ahora en la oficina de Adalberto. Está casada con el también abogado Ramiro Mejía y tiene 2 hijos, Sebastián y Laura. Marta Cristina, abogada de la Universidad Libre, trabaja también con Adalberto, casada con el abogado Rodríguez Vargas. Tiene 2 hijos, Juan David y Camilo. Claudia Esperanza, maestra de pintura y bellas artes, egresada de la Universidad Nacional, se especializa en Europa. Y Sonia Clemencia, estudiante de medicina en la Universidad Javeriana. Entre sus principios está el no desesperarse nunca, ni siquiera en épocas de crisis. Cuando estuvo preso en el F2, sindicado de secuestro y asesinato doble, ni cuando trajo a su familia a vivir mal y duraron la primera semana alimentándose solo con panela. Eso ni me quitó el sueño ni me angustió. Trato de ser feliz haciendo del pasado y del posible futuro un presente permanente. Jamás me he sentido apabullado por la vida. Me gusta vivir el hoy porque no sé si el mañana llegue, pero tampoco soy tan irresponsable de despreocuparme por la gente que depende de mí. Le gusta la filosofía hindú y lee mucho sobre eso. Durante un tiempo manejó el hipnotismo, hace higiene mental y conoce los escritos de Sigmund Freud. He considerado que el ser humano logra equilibrio en su vida cuando entiende que la máquina de su cuerpo la maneja un centro superior, que es la mente. En mi caso hay 2 características, una en sentido positivo, que tengo la vida, y otra, uno debe ser afirmativo y tener audacia.
Desde que usted decida hacer una cosa, la hace, y si tiene espíritu y actitud positivas, con mayor razón. Afirma no tener frustración alguna, pero sí muchos fracasos, como ya vimos. Si tuviera que morir ahora, me iría sin el vacío de una frustración. He recorrido la vida por todos los niveles que usted se pudiera imaginar. A sus 60 de edad, ha pensado seriamente en hacerse finquero en la costa atlántica, montar una cría de ganado lechero y de carneros, y organizar a los campesinos de la zona. Loro parlante viejo, no aprende a deshablar. Su madre, Elvira Salcedo, siempre fue un símbolo, su patrón de conducta. Manejaba las riendas de la casa cuando quedó ciega, ya adulta. Nunca renegó por nada y se la pasaba oyendo radio, analizando los vaivenes del país. Siempre lo cuestionó y regañó por meterse en política. Un domingo estuvo con ella charlando todo el día y esa noche falleció, hace 2 años. Me puse muy feliz cuando mi mamá murió, porque fue en el momento que debía. La mejor manera de rendir homenaje a la memoria de quien muere es viviendo uno intensamente. Tenía 76 años. En relación con el triunfo en la vida, tiene su versión. Eso es relativo. Unos creen que es tener miles de cosas. Creo que lo mejor es saber disfrutar lo que se tiene. Cuando mataron a Pablo Escobar Gaviria, acusado de narcotráfico y declarado enemigo público número 1, no sé si usted vio que en la cocaína de la casa donde estaba había una olla con un arrocito que daba lástima. Él, que dicen posee un capital de 12.000 millones de dólares. Pienso que en sus últimos días hubiera sacrificado todo lo que tenía por haber podido comerse un helado en un parque con su hijita Manuela. Es que hay valores intangibles que valen más que el dinero y que no se los puede quitar nadie. Considera que cada persona debe hacer y vivir su propia historia, defiende con firmeza sus principios y convicciones, pero respeta profundamente las formas de ser y de pensar de los demás. Cree que estamos viviendo una etapa de muchas perspectivas, porque tenemos que reinventarnos el país, la nación, el Estado, la sociedad y la familia. Se nos acabaron los paradigmas, ya no tenemos de dónde copiar, y esto es bueno, porque cuando se deja de ser repetitivo, se abre camino a la imaginación y a la creatividad. Prepara un libro sobre el trabajo-placer, en contraposición con el trabajo-castigo, que traemos desde el paraíso terrenal, cuando el arcángel Gabriel, como apoderado de Dios, les hizo juicio de lanzamiento a Adán y Eva, y los condenó a ganar el pan con el sudor de la frente. No le convence que tengamos que sufrir en esta vida para poder gozar de la otra, que es eterna. En su libro reconceptualiza la noción de riqueza, porque el que tiene mucho no goza, sufre lo que posee. Cree más en los valores intangibles de honradez, afecto, ternura, solidaridad, amistad, que en tiempo y espacio permiten vivir grata y placenteramente. También va a reconceptualizar las relaciones obrero-patronales y de trabajo en general, porque tenemos que entender que en la gran revolución tecnológico-científica que estamos viviendo, los grandes avances han sido fruto del esfuerzo humano y deben generar mejores condiciones de vida. Elabora polémicos planteamientos, interesantes por atrevidos y utópicos, sobre eliminación de salarios y prestaciones sociales, diseños de nuevas formas de organización social que reemplacen a sindicatos y partidos políticos, un nuevo papel para estas organizaciones de trabajadores. Callamos. Adalberto, en su misión de sindicalista y redentor de pobres, ¿tuvo muchos enemigos? Yo los escogía, ellos no me escogían. Me gustaba pelear con ministros, gobernantes y gente de altura. Sí, tuve muchos enemigos. La mitad me regalaba aguacates y la otra mitad me decía que yo era un hijo de... Bueno, gracias por ver, espero lo compartan, les guste, pues... Caso tal que les guste otro capítulo, me lo piden en comentarios o me hablan a mí. Y pues bienvenidos a este canal.